Sean todos ustedes bienvenidos a su segunda clase de estadística. El día de hoy vamos a mirar organización y representación de datos. Para organizar los datos recogidos en una encuesta se utilizan las tablas de frecuencias. En las tablas de frecuencias encontramos la frecuencia absoluta, que está determinada por el número de veces que aparece cada valor en la variable. Se representa por f minúscula sub i. También tenemos la frecuencia relativa, que es el resultado de dividir la frecuencia absoluta entre el número de elementos de la muestra. Se representa por h sub i, es decir, h sub i es igual a la frecuencia absoluta dividido entre n, que representa el número de elementos de la muestra. Frecuencia absoluta acumulada se obtiene sumando el valor de cada frecuencia con las frecuencias absolutas anteriores. Se representa por f mayúscula sub i. Frecuencia relativa acumulada se obtiene sumando el valor de cada frecuencia relativa con las frecuencias relativas anteriores. Se representa por h mayúscula sub i. Frecuencia porcentual es el resultado de multiplicar la frecuencia relativa por 100. Se representa por h sub i por ciento. H sub i por ciento es igual a h sub i, que es la frecuencia relativa, multiplicada por 100. Muy bien. Veamos el siguiente ejercicio. Dice así: en una encuesta realizada a 25 estudiantes de una universidad acerca del número de libros que leen en el año, se obtuvieron los siguientes datos. Aquí están los datos. Realizar una tabla de frecuencias y contestar. A. ¿Cuántos alumnos leen 3 libros al año? B. ¿Cuántos alumnos leen al menos 5 libros al año? C. ¿Cuántos alumnos leen la mayor cantidad de libros al año y a qué porcentaje equivalen? D. ¿Cuántos alumnos leen menos de 7 libros al año y a qué porcentaje equivalen? Muy bien. Procedemos entonces a realizar la tabla de frecuencias. Esta es la tabla de frecuencias, que está completa. Aquí encontramos x, que es la variable, lo que se está estudiando, f minúscula sub i, que es la frecuencia absoluta, h mayúscula sub i, la frecuencia relativa, h sub i por ciento es la frecuencia relativa porcentual o simplemente frecuencia porcentual. Y de aquí en adelante son las frecuencias acumuladas, es decir, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y frecuencia porcentual acumulada. Recordemos que las frecuencias acumuladas se representan con letras mayúsculas. Muy bien. La variable, recordemos que son el aspecto que se está estudiando. En este caso, recordemos que estos datos corresponden al resultado de la pregunta de cuántos libros leen unos estudiantes, que fueron 25 estudiantes. Como la pregunta es cuántos libros leen, las respuestas están aquí. Por lo tanto, es una variable cuantitativa, o sea, tenemos valores numéricos. Cuando estamos representando una variable cuantitativa en una tabla de frecuencias, los datos, al colocarlos aquí en la tabla donde está la variable, hay que colocarlos en orden, es decir, de menor a mayor. Muy bien, entonces vamos a ubicar estos datos aquí donde está la variable. Bueno, entonces notamos que el menor de los datos es 3, entonces este 3 lo ubicamos. Le sigue el 4, lo ubicamos. Le sigue el 5, lo ubicamos. Le sigue el 6, lo ubicamos. Le sigue el 7, le sigue el 8, le sigue el 9. Y ahí están todos. Y por último ubicamos n. N es el número de elementos de la muestra. F sub i hay que contarlos. F sub i es la frecuencia absoluta, que quiere decir cuántas veces aparece cada uno de estos elementos, cuántas veces aparece aquí en los resultados obtenidos. Entonces, por ejemplo, empezamos por el 3, lo vamos a contar. ¿Cuántas veces aparece el 3? Entonces aquí está 1. Muy bien, continuamos. 2. Entonces anotamos el 2. El 4, contamos cuántas veces aparece el 4. Entonces está 1, 2, 3, 4 veces. Contamos el 5, cuántas veces aparece el 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 veces. Contamos cuántas veces aparece el 6. 1, 2, 3, 4, 4 veces. ¿Cuántas veces aparece el 7? 1, 2, 3, 3 veces. ¿Cuántas veces aparece el 8? Una vez. El 9. 1, 2 y 3. 3 veces. Vamos a sumar. Entonces tenemos 2 más 4, 6,
más 8, 14, más 4, 18, más 3, 21, más 1, 22, más 3, 25. 25, que era el número de elementos de la muestra. H sub i, recordemos cómo era que habíamos dicho que se encuentra H sub i. Bueno, H sub i se lo encuentra dividiendo la frecuencia absoluta, o sea, estos valores, entre n. Bueno, entonces vamos a dividir 2 entre 25. Entonces vamos a utilizar la calculadora. A ver, primer valor, 2 dividido entre 25. El resultado es 0,08. Ese valor entonces lo anotamos aquí, 0,08. Muy bien, el siguiente valor, entonces tenemos que dividir 4 entre 25 para obtener la frecuencia relativa. Entonces vamos de nuevo a la calculadora. 4 entre 25, 4 dividido entre 25. El resultado es 0,16, que lo vamos a anotar aquí. Muy bien, de igual forma, el siguiente valor es 8 entre 25, el resultado es 0,32. El siguiente 4 entre 25, 0,16, 3 entre 25, 0,12, 1 entre 25, 0,04 y 3 entre 25, el resultado es 0,12. Vamos a sumar estos valores. Vamos a la calculadora. 0,08 más 0,16 más 0,32 más 0,16 más 0,12 más 0,04 y más 0,12 igual. El resultado es 1. Efectivamente, el resultado debe ser 1. Lo anotamos aquí. Ahora, H sub i por ciento. H sub i por ciento se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre n, que es el total de elementos de la muestra, y para obtener el porcentaje lo multiplicamos por 100. Entonces, es decir, 0,08 lo vamos a multiplicar por 100. Recordemos que para multiplicar por 100, un decimal, entonces se debe correr la coma 2 espacios para la derecha. Bueno, vamos a correr 2 espacios. Hasta aquí va 1 y hasta aquí van 2 espacios. Entonces el número es 8. ¿Listo? Entonces la frecuencia porcentual entonces es el 8%. Lo mismo aquí, 2 espacios para corremos la coma. 1 y 2 espacios. Entonces obtenemos 16%. Lo mismo aquí, 2 espacios, 1 y 2. El resultado es 32%. Lo mismo acá, 16%. Lo mismo aquí, 12%. Aquí, miren, entonces un espacio y 2 espacios corremos la coma. Entonces el resultado es 4%. Siguiente, 12%. Y ahora procedemos a sumar estos valores. 8 más 16 más 32 más 16 más 12 más 4 más 12. Bueno, hagamos la suma. Entonces vamos a sumar 8 más 16 más 32 más de una vez 16 más 12 que da 28 más y de una vez 12 más 4 que da 16 igual 100. El resultado debe ser el 100%. Listo. A veces cuando hay otros valores decimales que se pierden al hacer la división, dan más valores decimales, entonces no va a dar el 100%, a veces da el 99.97 o a veces incluso se pasa un poquito, ¿no? Dependiendo de la aproximación que hagamos, pero entonces el valor que hay que colocarle es el 100%, porque es un valor que va a ser muy aproximado. Vamos ahora a las frecuencias acumuladas. ¿Cómo se obtiene la frecuencia acumulada? Esta es la frecuencia absoluta acumulada, es decir, esta. Bueno, ¿qué significa acumulada? Simplemente que se va sumando con la siguiente. Entonces tenemos, en la primera empezamos 2, que es el mismo valor que está acá. Le sumamos 4 y nos da 6. 6 le sumamos 8 y nos da 14. 14 le sumamos 4 y nos da 18. 18 le sumamos 3 y nos da 21. 21 le sumamos 1 y nos da 22. 22 le sumamos 3 y nos da 25. Y aquí no aparece nada abajo porque el 25 ya es el total, como ustedes se podrán dar cuenta. Lo mismo la frecuencia relativa pero acumulada, es decir, vamos a ir sumando estos valores. Empezamos con 0,08. Le sumamos 0,16 y nos da como resultado 0,24. A 0,24 le sumamos 0,32
y nos da 0,56. Le sumamos 0,16 y obtenemos 0,72, más 0,12 da 0,84, más 0,04 da 0,88, 0,88 más 0,12 da 1, que corresponde al total, por eso en la parte de aquí ya no va nada. Y lo mismo la frecuencia porcentual acumulada, empieza en 8. Le sumamos 16 y nos da 24. Le sumamos 32 y nos da 56. Si no queremos ir sumando, directamente de aquí podemos encontrar los valores, ya que a este valor lo tenemos que multiplicar por 100. 0,08 multiplicado por 100 nos da el 8%. 0,24 da el 24%. 0,56 es el 56%. 0,72 es el 72%. 0,84 es el 84%. 0,88, 88% y 1 es el 100%, que es este valor que está aquí, que corresponde al total. Muy bien. Lee las preguntas consignadas en la cartilla y contéstalas teniendo en cuenta esta tabla. Bueno, vamos a utilizar entonces esta tabla para contestar las preguntas que habíamos planteado anteriormente. Recordemos las preguntas. Aquí está la tabla y aquí están las preguntas. La A dice, ¿cuántos alumnos leen 3 libros al año? Vamos a anotar la respuesta. Entonces, 3 libros al año, la cantidad de alumnos que leen 3 libros al año estará aquí, que son 2. Entonces, aquí la respuesta es 2. La B, ¿cuántos alumnos leen al menos 5 libros al año? Al menos 5 libros significa los que leen de 5 para arriba. O sea que serían estos, los que leen 5, más los que leen 6, más 7, más 8, más 9. Y la cantidad es 8, más 4, 12, más 3, 15, más 1, 16, más 3, 19. Entonces aquí el resultado es 19. La C, ¿cuántos alumnos leen la mayor cantidad de libros al año? ¿Y a qué porcentaje equivale? Entonces, la mayor cantidad de libros es 9 y los alumnos que leen esa mayor cantidad de libros al año es 3. Entonces, la respuesta es 3. Pregunta también el porcentaje. Entonces, vamos a colocar el porcentaje. Entonces, el porcentaje sería este, el 12%. La D, ¿cuántos alumnos leen menos de 7 libros al año y a qué porcentaje equivalen? Menos de 7, o sea, son los que leen 6, 5, 4, 3. Y la cantidad está aquí, que la vamos a sumar. O sea, vamos a sumar 2 más 4 más 8 más 4. Esta suma ya está hecha acá, es 18. ¿Y a qué porcentaje? El porcentaje también ya está sumado acá, en la frecuencia acumulada, que es el 72%. Entonces aquí vamos a anotar 72%. Muy bien, de esa manera entonces hemos llegado al final de su segunda clase de estadística, que corresponde a la organización y representación de datos a través de tablas de frecuencias. Los espero entonces en su próxima clase y el tema siguiente es los diagramas. Muchas gracias por su atención. Nos miramos en una próxima oportunidad.